Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Comunidad Organizada. Estamos en esta fecha especial que tiene que ver con el aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, en pos de un especial que hoy va a estar dedicado a hacer un análisis histórico con tres momentos distintos de nuestra historia nacional y que tienen que ver también con la patria grande, pero que partiendo de la figura de nuestro héroe gaucho vamos a hacer un repaso histórico sobre algunos de sus principales hitos y lo vamos a vincular con dos momentos también de los cuales recientemente hemos tenido aniversarios, digamos, y un hecho en particular que queremos homenajear. El aniversario tenemos que hablar también de lo que fue el día de ayer, un 16 de junio, pero de 1955, cuando se produjo el bombardeo a Plaza de Mayo, uno de los atentados más cruentos que registre nuestra historia nacional y que tenía que ver con la conspiración desatada para el derrocamiento del entonces presidente Juan Domingo Perón. Y por último, vamos a estar haciendo un homenaje a Tati Almeida, la queridísima referenta de derechos humanos, miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien también falleció hace unos días y que nos ha dejado un legado muy importante. Entonces, entre estos tres temas, queremos hacer un análisis que más allá de las efemérides o de lo que podrían ser fechas o acontecimientos en particular, lo que nos interesa es analizar un proceso de cómo se desarrollaron a lo largo de nuestra historia la contradicción fundamental entre patria, antipatria, pueblo, antipueblo. Así que esos van a ser los temas que vamos a estar desarrollando en el día de la fecha. Esto es Comunidad Organizada, esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Vamos con la introducción y en breve comenzamos con el desarrollo del primer bloque. En Salta, cada amanecer abre caminos de encuentro. Maestras, voluntarios, vecinos, bomberos, médicos y chicos, todos unidos por un mismo sueño. Historias de solidaridad, trabajo y esperanza. Esto es Comunidad Organizada. Bueno, como decíamos en la introducción, lo que vamos a estar desarrollando en esta primera parte del programa del día de la fecha tiene que ver con lo que muchos salteños y en realidad muchos argentinos ya a esta altura, con lo que ha sido el reconocimiento a nivel nacional de la figura de nuestro héroe gaucho, estamos vivenciando hoy con lo que es el desfile de un montón de gauchos justamente que se están convocando en nuestra ciudad para hacer el tradicional homenaje a Martín Miguel de Güemes, que justamente contó con la Guardia Bajo las Estrellas, como se realiza todos los años anoche. También en un momento, en medio de un mundial, de un debut de la selección, donde justamente muchos eligieron también mantener viva la tradición, más allá del acontecimiento deportivo, dado que es una fecha que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra identidad sobre todo. Entonces lo que nos interesaba también poder analizar en este bloque tiene que ver con lo que son las luchas independentistas que se dieron para el nacimiento de nuestra patria, de las cuales Güemes fue una figura clave a la altura de San Martín, de Belgrano, de nuestros grandes próceres, que justamente en conjunto con San Martín desarrollaron un plan de liberación continental, dentro de lo cual Güemes tuvo el rol importantísimo de proteger lo que hoy sería conformada como la frontera norte de nuestro país y que justamente ha tardado mucho tiempo en ser reconocido a nivel nacional a la altura de los próceres que ya mencionábamos. Y esto me parece que tiene que ver con distintas características de lo que hicieron a la figura de Güemes y a su liderazgo particularmente, dado que fue como históricamente lo estudiamos, un caudillo popular, más allá de que podamos tener también algunas apreciaciones sobre el término caudillo, pero que en particular lo queremos analizar bajo la óptica de lo que en su momento Eva Perón planteó en Historia del Peronismo, que es un análisis del desarrollo de nuestra historia, a partir de un concepto que me resultó interesante traerlo a colación en esta ocasión, y que tiene que ver con que los grandes avances en la historia de los pueblos se ha dado a partir de la conjunción entre un líder y su pueblo. Y sin ningún lugar a dudas,
Güemes fue un líder que estuvo profundamente identificado con su pueblo, a quien representaba, más allá de su extracción de clase, para quien terminó resultando un traidor como tantos otros de nuestros próceres, es decir, aquella clase patricia acomodada que estaba en algunos casos ligadas con los intereses foráneos. Güemes eligió tomar partida por el lado del pueblo y así ganarse también la representación de todo el gauchaje en defensa del interés nacional, de esa nación que se estaba conformando a partir no tan solo de lo que fue la lucha para la expulsión de los realistas, sino también en lo que posteriormente fue la lucha interna que se dio, que después tomó la denominación de unitarios y federales, pero que tenían que ver con dos modelos de país, en definitiva, que estaban en pugna a partir de haber logrado la independencia política, dado que todavía seguía sometido en muchos esquemas un interés económico foráneo que se comenzaba a consolidar y que era el del imperialismo inglés. Pero decíamos, justamente a partir del encuentro entre el líder y su pueblo se produjo uno de los grandes avances en la historia de lo que hoy es nuestra provincia, pero que tiene que ver también con la historia del interior profundo de nuestro país y de tantos caudillos que dieron su vida en pos de poder consolidar un modelo federal que también involucre a las provincias en el destino de nuestra nación. Y esto es lo que le valió justamente el odio de la oligarquía nativa y de los sectores de comerciantes ligados justamente con el interés extranjero, que son los que conspiraron justamente para su posterior asesinato. Entonces esto tiene una importancia fundamental de poder analizarlo en contexto y en desarrollo, dado que justamente lo que se produjo luego de el fallecimiento de Güemes, herido a traición justamente a partir de una emboscada en la que participaron personas de la misma Salta, digamos, que confabularon con los realistas para tenderle esta trampa. A partir de lo que se produjo también fue una apropiación cultural de su figura. Y me parece que esto es también lo interesante de poder analizarlo con la lupa de la actualidad, dado que la figura del gaucho también es una figura en disputa y que justamente para mí, lo que se ha producido desde los sectores del poder es también vaciarlo un poco de contenido, del sentido de la causa por la que entregó su vida, para transformarlo en una figura folclórica, por decirlo así, entre comillas, donde se ve todo lo que hace al contexto de la exteriorización de la imagen, la figura del gaucho, pero que también ha sido apropiado justamente por los sectores que en su momento conspiraron. Y esto no es algo que ha sucedido simplemente con Güemes, sino que ha pasado después a lo largo de nuestra historia con figuras que han primero quedado relegadas un poco al olvido y después, justamente cuando se rescata un poco su nombre, ahí es donde se realiza la operación de vaciar de contenido o de al menos ocultar parte de la historia para que encaje de acuerdo a los manuales de lo que es la historiografía oficial. Y si hablamos de historiografía oficial, nos referimos a la historiografía mitrista, que es la que ha construido justamente el relato de nuestra nación, la que ha instalado también la falsa contradicción de civilización y barbarie, y decimos falsa contradicción porque lo que nos plantea esta idea es que la civilización siempre se encontró por fuera de nuestra tierra, siempre mirando con ojos de admiración a los pueblos anglosajones, y que eso tenía como contrapartida el desprecio de lo nuestro, de lo local, de nuestro pueblo, de nuestra identidad y de nuestra historia. Entonces, creemos también que justamente la disputa vigente por el legado de Güemes tiene que ver con que los motivos que fueron motor de la lucha de aquellos tiempos no se extinguieron, sino que aquellas pequeñas victorias que se obtuvieron en pos de la patria y del pueblo después sufrieron un revés histórico con el contraavance justamente de los sectores de la antipatria y el antipueblo que sometieron a nuestra población a una vida de miseria y pobreza.
Entonces, lo que queríamos plantear en este primer capítulo, en este primer bloque del programa del día de hoy, es que la figura de Güemes, como líder popular, también incorporó un concepto de lo que es el pueblo en armas. Esto quiere decir que Güemes, a partir de haber conformado su ejército con los campesinos, con los pobladores rurales, con los indígenas, los afrodescendientes, ahí estuvo justamente todo ese pueblo movilizado en la lucha por su liberación, también de la opresión interna, también de los sectores enriquecidos de nuestra provincia que los sometían, y por eso Güemes también creó el Fuero Gaucho, es decir, desarrolló un montón de políticas, incluso, que esto también es importante destacar, como primer gobernador electo por el pueblo, justamente se posicionó del lado de una política que le dio esa dignidad que tanto tiempo le había sido negada a nuestro pueblo. Y a la par de la figura de Güemes hay que destacar la figura de Macacha, y con ella todas las mujeres que se organizaron en las redes de espionaje y de sabotaje, que fueron parte fundamental para el tráfico de información que le permitía a las fuerzas patriotas poder también desarrollar todos estos combates y las batallas que se fueron dando sucesivamente. Entonces acá también esto desmitifica un poco la historia como está concebida tradicionalmente de las figuras superlativas, o podríamos decir de los superhombres, porque también terminan siendo los protagonistas siempre los hombres, y se deja de lado justamente a la mujer en la participación que tuvo de igual importancia en todo este proceso. Entonces el héroe pasa a ser un héroe colectivo. Güemes no habría sido nada sin la figura de Macacha, y ambos no podrían haber hecho nada de lo que hicieron sin la figura del pueblo organizado. Entonces esto nos lleva también al concepto de lo que después en la modernidad se tradujo como nación en armas, y que tiene que ver que la defensa de la patria no se produce tan solo desde el lado de un esquema de ejército profesionalizado o de un sector especializado para aquellos fines, como lo podrían ser las Fuerzas Armadas, sino que la defensa de nuestra soberanía tiene que ver con la participación conjunta del pueblo, utilizando todos los medios y los recursos disponibles para lograr que prevalezca el interés nacional. Entonces, en estas características ya tenemos un modelo de lo que es un líder popular, ya hablando en lo que fueron los principios del siglo XIX, con lo que decíamos esta nación en disputa de su consolidación bajo un modelo u otro, que finalmente, y lamentablemente para los intereses del federalismo, se terminó conformando bajo el modelo de un esquema unitario con la centralidad en el puerto de Buenos Aires, y con lo que fue justamente el predominio de esta provincia por sobre las provincias del mal llamado interior, aunque también desde este espacio reivindicamos el concepto de interior desde la lógica de que somos los que estamos, vivimos y pensamos dentro del país. Porque si esto es el interior, es decir, la mirada y el modelo federal, entonces todo lo que se oponga es el exterior, es lo que termina siendo funcional a un interés foráneo, como hubo muchos personajes que justamente jugaron para estos intereses. Entonces acá se produce también un primer hecho que consideramos en este desarrollo que vamos a hacer de distintos episodios de nuestra historia. Un hecho que tiene que ver con una primer conquista de un grado de soberanía que tenía que ver con la independencia política, que después no se pudo consolidar bajo un esquema de un modelo federal que incluya a todas las provincias en los destinos de nuestra nación. Entonces, hoy por hoy queríamos hacer esta reivindicación, dado que hay un clima muy festivo, podríamos decir en términos generales, por lo que tiene que ver con la fiebre mundialista, por lo que son también el desfile en sí, que es un evento ya característico, digamos, del paisaje salteño, pero que en un contexto justamente de pérdida de soberanía nacional implica tener una reflexión un poco más profunda sobre, en definitiva, cuál es el legado
por el que los grandes patriotas de nuestra causa nacional han dejado la vida y que hoy implica también un compromiso para retomar esa memoria, para poder analizarla en un contexto de actualidad y pensar en los desafíos que nos competen como pueblo salteño, como pueblo argentino, para ser consecuentes con este gran legado histórico que no tiene parangones en el mundo. Y me estaba olvidando de un detalle que siempre, bueno, últimamente en las efemérides más recientes ha sido rescatado y que fue la captura del buque inglés Justín en inglés, por parte de un joven Güemes que se encontraba justamente a los 20 años en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, también participando de lo que era la organización de las fuerzas, de las milicias que se comenzaban a conformar para la lucha contra el enemigo invasor. Entonces, todos estos hechos pintan de cuerpo completo, no tan solo a una persona en términos individuales, como lo podría ser Güemes con todos sus atributos, sino a la idiosincrasia también de un pueblo que supo dar lo mejor de sí en la lucha por la liberación, y que eso es el legado que tenemos que poder sostener en este contexto también, y de cara sobre todo al futuro más inmediato, que es el que nos compromete y el que compromete a las futuras generaciones. Entonces, como primer análisis de este bloque introductorio, queríamos hacer esta semblanza de Güemes, de Macacha y de toda la valentía del pueblo salteño en este episodio de nuestra historia. Así que ahora vamos a hacer una pequeña tanda y vamos a volver en unos minutos con lo que tiene que ver con los dos temas que nos convocan para el programa del día de la fecha. Tanda y volvemos en unos minutos. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa señor Miguel Ángel Medina, tesoreros del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Gastón Galíndez, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. Javier Cairuz, Gestoría Solidaria. Carlos Ketty Rosso, intendente de General Güemes. Cintia Fonrodona, concejal de General Güemes. Karaoke Lo de Uli, Sarmiento 840. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Seguinos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa señor Miguel Ángel Medina, tesoreros del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Gastón Galíndez, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. Javier Cairuz, Gestoría Solidaria. Carlos Ketty Rosso, intendente de General Güemes. Cintia Fonrodona, concejal de General Güemes. Karaoke Lo de Uli, Sarmiento 840. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Seguinos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde.
No te lo pierdas. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa señor Miguel Ángel Medina, tesoreros del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta, señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo, señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera, Gastón Galíndez, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, Javier Cairuz, Gestoría Solidaria, Carlos Ketty Rosso, intendente de General Güemes, Cintia Fonrodona, concejal de General Güemes, Karaoke Lo de Uli, Sarmiento 840. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Seguinos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas. ...16 de junio de 1955... Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un tróley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos. En sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros.
Es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Luego huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días. Bueno, las imágenes que veíamos pertenecen al fabuloso documental de Leonardo Fabio, titulado Perón, Sinfonía de un Sentimiento, un documental que no me canso de recomendar para poder conocer aquel periodo de nuestra historia, y que puntualmente este hecho tiene que ver, como decíamos al principio, con una fecha que se conmemoraba en el día de ayer, un 16 de junio, pero el año 1955, donde se produce este bombardeo salvaje a Plaza de Mayo por parte de aviones de la Marina ligados con sectores de la Fuerza Aérea. Y también el tema es preguntarnos cómo llegamos a este hecho que no es del todo conocido en nuestra historia, justamente por, como dijimos también en un momento del primer bloque, la historia la escriben quienes ganan. Entonces, como en muchas ocasiones de nuestra historia ganaron los sectores de la antipatria, decidieron tergiversar y ocultar muchos de los episodios, entre esos este bombardeo que se produjo, como no sucedió en ningún otro lugar del mundo donde una fuerza aérea bombardee a su propio pueblo. Y también nos preguntaríamos cómo llegamos a este punto de la lucha o de esa contradicción que se estaba dando en su momento entre peronismo y antiperonismo, y haciendo o recapitulando un poco de lo que decíamos en el primer bloque, toda la lucha independentista que luego consiguió la independencia política de nuestro país. Después lo que continuó a ese proceso fue la consolidación de un modelo unitario con el centralismo en el puerto de Buenos Aires. Y esto implicó una exclusión y una miseria para las provincias que justamente habían puesto mucha sangre, muchos recursos, muchas vidas en pos de esa independencia que no terminaba de llegarles una vez conquistada. Y esto tenía que ver justamente por la participación de sectores internos que alguien en algún momento y en otro contexto definió como cipayos, aquellos que se alían con los intereses extranjeros para confabular en contra de los procesos populares. Entonces decíamos, una vez consolidada el modelo de Estado-Nación y que fue bajo el modelo unitario, lo que se produjo fue una sucesión de gobiernos de corte conservador, oligárquico, que justamente consolidaron a la Argentina como una colonia inglesa una vez librados del yugo español. Y esto tenía que ver con que los principales resortes de nuestra economía estaban justamente ligados a los ingleses. Y lo que se produjo con la sanción de la ley Sáenz Peña fue un incipiente proceso de participación popular a principios del siglo XX,
puntualmente en el año 1916, donde se produce también la llegada del irigoyenismo, pero sin la fuerza suficiente para poder revertir ese estado de situación que había consolidado en un país dependiente a la Argentina. Luego del derrocamiento de Irigoyen y tras sucesivos gobiernos fraudulentos que inauguraron una etapa conocida como la década infame, en el año 43, cuando se estaba por producir justamente un episodio más en la consolidación de ese esquema fraudulento, se produce el golpe de sectores nacionalistas del ejército, que un grupo, el que había sido el ideólogo de aquel proceso, conocido como GOU, Grupo de Oficiales Unidos, bueno, ahí comenzaría a emerger la figura creciente del coronel Juan Domingo Perón, quien a partir del diálogo establecido con los sectores de los trabajadores organizados a través de los sindicatos, mediante la Secretaría de Trabajo y Previsión, comenzó a tener una ascendencia importante sobre el conjunto de los trabajadores y justamente a plantear lo que serían las bases de aquella revolución, que luego tendría un episodio también de legitimación popular en las elecciones del año 1946, luego de que se produzca el 17 de octubre del 45, con aquel encuentro entre el líder y su pueblo, el pueblo que fue a rescatar a su líder, a Perón, y que, como decíamos en este esquema de análisis que planteaba Eva en Historia del Peronismo, este es otro hecho fundamental que produjo luego una serie de avances como nunca antes se habían visto y que en el lapso de 10 años generaron un proceso de transformación en la Argentina, que fueron los 2 primeros gobiernos de Perón, como nunca antes se había visto. Es decir, un país que, como decía, ni siquiera fabricaba los alfileres que utilizaban las costureras, luego llegó a producir autos, aviones y toda una serie de productos que tenían que ver con nuestra industria nacional, y que ese fue un proceso que justamente fue acompañado por la redistribución de la riqueza y por la consolidación de toda una política social que construyó la grandeza de la Argentina y la felicidad de nuestro pueblo. Pero como sucedió a lo largo de nuestra historia, esto también produjo como consecuencia la reacción de los sectores conservadores, de los sectores antipopulares que estaban ligados con el interés extranjero y que comenzaron nuevamente a conspirar, o tal vez a continuar una conspiración que en definitiva nunca había tenido una pausa, dado que en la consolidación de esos intereses mezquinos y minoritarios siempre estuvieron presentes en la lucha contra los avances populares. Entonces, a partir de toda esta confabulación, se produce el bombardeo a Plaza de Mayo, que luego terminaría meses después con el derrocamiento de Perón, que lo llevaría a un exilio de 18 años y que instauraría lo que después se conoció como la Revolución Fusiladora, aquella comandada por Isaac Rojas y Pedro Eugenio Aramburu, que dentro de los sectores más gorilas del ejército se pusieron a la cabeza de lo que querían que sea una restauración conservadora para retrotraer la Argentina a un estado preperonista, es decir, desprovisto de todas las políticas y garantías sociales que se habían incluso sancionado con rango constitucional en el año 1949, otro episodio que también está olvidado de nuestra historia, aquella constitución que garantizó derechos fundamentales del conjunto de los trabajadores y que consolidaba justamente ese modelo político dentro de los marcos de la democracia que justamente comenzaba a tener un carácter más popular y no de élite sectorizado, que dejaba afuera de la participación y la decisión, sobre todo, al pueblo. Entonces, acá tenemos otro hecho que no está desligado de todo este proceso, porque también, como decíamos, a todo este proceso de avances o de conquistas populares, luego se contrapuso un periodo de retroceso que también implicó una resistencia del lado de los trabajadores que se fue organizando y masificando a lo largo de 18 años y que después lograría el regreso de
Perón a la Argentina y posteriormente al gobierno en el año 1973. Entonces, acá tenemos también, ya entrados en la etapa moderna, digamos, de nuestra historia, en el desarrollo del siglo XX, un encrudecimiento de lo que es la disputa política hacia el interior de nuestro país, y que se cobró 300 vidas con este hecho del bombardeo a Plaza de Mayo, 300 vidas inocentes, y sin contar la cantidad de heridos, que se mantuvo y se mantiene impune ese crimen atroz contra nuestra población. Entonces, llegado a este punto, quería hacer justamente mención al homenaje de Tati Almeida, que es lo que habíamos preanunciado en la introducción del programa, porque la lucha de Tati Almeida tiene que ver con la lucha de un grupo de mujeres y, por extensión, a la lucha del conjunto del pueblo argentino para lo que fue la memoria, la verdad y la justicia a partir del golpe sangriento de 1976, el peor golpe de Estado y consecuentemente la dictadura que vivió nuestro país y que se llevó justamente la vida de 30.000 argentinos, argentinas, compañeros, compañeras, detenidos desaparecidos, y con también el secuestro de bebés que todavía siguen luchando justamente por encontrar su identidad. Entonces, la línea que une a todos estos puntos tiene que ver con lo que decíamos, la contradicción, que no es entre izquierdas y derechas, porque en un país sometido a los intereses imperialistas, la contradicción pasa por esa dicotomía entre pueblo, antipueblo y patria, antipatria. Y el golpe del 76 fue justamente un golpe antinacionalista, antipopular, que tenía que ver con desactivar, desarticular toda esa enorme movilización y organización popular que se había producido a lo largo de los años de la resistencia y que había podido consolidar una victoria como no se había visto antes dentro de lo que es la historia de la democracia argentina, con una enorme mayoría, casi un 64% de los votos a favor que obtuvo en ese momento la fórmula que representaba el Frejuli, encabezada por Cámpora primero, y que después con la fórmula Perón-Perón justamente logra ese porcentaje que decíamos que no tenía antecedentes. Entonces, justamente la dictadura del 76 lo que vino a destruir fueron las chimeneas que había levantado el peronismo, y para eso era necesario secuestrar y desaparecer a sus principales capas dirigenciales, tanto del sector obrero como del sector estudiantil, que eran justamente los representantes legítimos de toda esa masa popular, de todo ese pueblo organizado, y que eran también los garantes del modelo de país que justamente reivindicaba una patria justa, libre y soberana. Entonces hay una frase que me resonó mucho de las entrevistas, que ya lo dijo, lo había dicho en numerosas ocasiones Tati Almeida. Ella, al venir de una familia de extracción conservadora, tenía una perspectiva gorila, dicha por ella misma, hasta que pudo comprender la lucha de su hijo y de los hijos justamente de su generación, que justamente habían asumido el compromiso por esa lucha popular que ya venía de larga data y que encontraba a una nueva generación, a una joven, a una juventud maravillosa, como se había definido, en una aposta más por consolidar todos esos intereses nacionales. Y que justamente a partir del rescate de esa memoria y la comprensión de esa lucha fue que se continuó un legado para las generaciones posteriores. Nosotros, como generación nacida en democracia, en esa democracia concedida en el año 83, no podríamos haber
comprendido todo ese proceso sin las luchas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de quien Tati fue justamente una referente muy querida en el arco político de manera transversal y hasta diríamos de manera internacional, porque justamente el ejemplo que dejaron las madres y las abuelas trascendió las fronteras de nuestra patria y conformaron un ejemplo para la humanidad en lo que son también lo que hoy indiscutiblemente conocemos como derechos humanos. Entonces, en la larga tradición de toda esta lucha y justamente en la reivindicación que hizo particularmente la figura de Tati sobre el gobierno y la política llevada adelante por Néstor Kirchner en el avance también para condenar a los genocidas que justamente gozaban de la libertad a partir de los crímenes que habían cometido. Ahí también hubo como una reconexión con ese proceso popular, un retomar las banderas que hoy también son llevadas adelante por el conjunto del pueblo argentino, que se puso de acuerdo en que las contradicciones de la lucha política no pueden dirimirse nunca más por la violencia y eso es lo que bregamos, que podamos también dejar como legado a las futuras generaciones, pero teniendo una memoria activa, una memoria que no es simplemente recuerdo nostálgico del pasado, sino que es justamente la vigencia de una lucha que todavía no ha finalizado y que tiene que ver con construir una patria grande y hacer feliz a nuestro pueblo, que eso es básicamente lo que tendría que ser la tarea de todo gobernante, que fue la tarea de los grandes líderes populares, que como Güemes, que como Perón también, en un contexto completamente distinto, se pusieron la patria al hombro y defendieron los intereses populares para dejarnos un tramo más de nuestra historia en cuanto a avances a derechos políticos, sociales, económicos y sobre todo la consolidación de una patria justa, libre y soberana que todavía nos convoca y que sobre todo en estas fechas también nos llama nuevamente a comprometernos para que podamos aportar también nuestro granito de arena, por decirlo así, en lo que es la larga tradición de lucha del heroico pueblo argentino. Así que de esta manera era hacer un análisis histórico para reivindicar estas figuras, para también tener memoria sobre estas fechas y sobre todo para decir que una vez más estamos acá dispuestos a luchar, a seguir luchando por la patria, por la grandeza de la Argentina y la felicidad de nuestro pueblo. Así que de esta manera nos despedimos de la emisión del día de la fecha. Agradecemos a todos los amigos que a diario nos acompañan y los invitamos a que sigan enganchados con la programación de Canal 2. Agradecemos siempre la operación técnica acá de los compañeros que realizan un trabajo muy prolijo en cada emisión y nosotros nos estaremos despidiendo hasta la próxima transmisión de Comunidad Organizada. Esto fue parte del Tren de la Vida Producciones. Les deseamos una excelente jornada a todos.